Amado, ¿por qué Mashiach no nos dio ese testigo en su Helmo el Mizkan, el ser ejemplo del Padre, para con el Misbah, donde dice, llenen jarete y sométala, porque no hubiese sido hermoso que fuese y dejara parte de su descendencia sobre la tierra? Es un Rúa o un Shedim que me hace pensar de esta manera. Amado, ¿por qué Mashiach no nos dio ese testigo en su Helmo al Mizkan, el ser ejemplo del Padre, para con su Misbah, donde dicen llenen la tierra y sométala? Ok. Pero es una pregunta interesante, porque Yahoshua, porque dice, bueno, sabemos que Yahoshua representa el segundo Adán. Y sabemos que el primer mandamiento en Adán, bueno, hagamos a Adán conforme a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, y claramente llene la tierra, multiplíquese, sométela, entre otras muchas cosas más. Acuérdese que el primero y el último son un espejo. Acuérdese que el primero hizo muchas cosas físicamente, que el último lo hará en el espíritu. Un ejemplo. ¿Qué hizo Yahoshua físicamente? Dio vista a los ciegos. Entonces el último dará vista a los ciegos espirituales, el primero a los ciegos físicos, ¿vale? Entonces son un espejo. Entonces, si el primero no tuvo descendencia física, el último la tendrá, ¿ok? Porque claramente el primero tuvo descendencia al espíritu. Entonces el último tendría descendencia física para que se convirtiera en descendencia del espíritu el primero, ¿ok? Entonces son espejos. Ok, lo que no cumple el primero lo cumplirá el último. Lo que cumplirá el último es, físicamente, es lo que el primero hizo en el espíritu. Ahora, a través de las escrituras, vemos que Miriam de Maigala representa la Isha del Cordero. Porque claramente dice que Yahoshua muere en la estaca en el día 14 y le atraviesa en su costado. Agua y sangre sale de él. Y es la formación de Java. Y Java estaba allí, que era Miriam de Maigala, porque claramente Yahoshua estaba su madre como la tierra. También estaba Johanán como el discípulo amado, la casa de David, y claramente estaba Miriam de Maigala como su hija. Ahora, Yahoshua le atraviesa su costado y como el agua y la sangre, como Java que sale, entra en el sueño profundo, como dice en el libro de Bereshit, y después resucita. Y a la primera persona que Yahoshua se revela es a Miriam. Y claramente le dice a Miriam, acuérdese que Miriam no lo reconoce porque claramente el primero resucita como el espíritu que transforma la materia y lo ve como un jardinero. Y ese jardinero es el del libro de Zacarías capítulo 13. Él dirá, el jardinero que es el descendiente de David, él dirá que no es profeta, él dirá que no es el testigo como Moshe. Entonces, ¿quién eres tú? Soy un jardinero, porque un hombre desde mi niñez me enseñó a ser así, el primer Adán, el primer padre. Ok, entonces el último es descendiente del primer Adán, redimido a través de lo que es el segundo Adán. El postrer Adán es descendiente del primer Adán, redimido por el postrer Adán. Ok, y cuando el primero en la materia del último le dice Miriam lo reconoce y dice Rabani, esposo mío. ¿Ok? Entonces, Miriam ahí representa a Java. Entonces se podría decir que tanto Yahoshua y Miriam fueron Ish. Ahora, en los libros apócrifos, que no son apócrifos, muy claramente dicen los discípulos que Yahoshua, ¿por qué le aman más? Entonces, también se podría ver muchas cosas, solamente que pues para las personas débiles en la emuná, pues muy claramente podría ser tropiezo. Pero se podría ver que posiblemente Yahoshua pudo haber tenido descendencia con Miriam de Magdala. Entonces, hasta ahí lo dejo. Se puede decir que sí. ¿Por qué? Porque el libro de Cantares lo revela. El libro de Cantares revela que Salomón y la Tsunamita tuvieron una hija.
Gramente, ¿qué haremos con nuestra hermana cuando sea pedida en matrimonio? Tenemos una hermana que no tiene senos, según el libro de Cantares capítulo 8. Entonces, según los libros apócrifos, dicen que Miriam tuvo una hija. Entonces se podría decir que se cumple lo que dice en el libro de Cantares. Pero nuevamente, para los débiles de la emuná dirán, oh, ¿cómo que Yahoshua? Es que Yahoshua dice las escrituras que era mitad divino y mitad humano. Y en la pregunta que me hace la pregunta del amado, Yahoshua debía cumplir lo que dice Bereshit, llena la tierra. Y posiblemente sí lo pudo haber hecho. Pero si no lo hizo en el espíritu, revelando que Miriam era su hija. Entonces sí veremos al último que tenga hijos, descendientes, porque dice las escrituras en el libro de Ezequiel que el príncipe repartirá herencia a sus hijos, ¿vale? Entonces sí se podría ver. Pregunta interesante, pero para los débiles en la emuná sería una pregunta que los haría como tropezadero, ¿vale?